Bienvenidos sean todos aquellos quienes atienden el llamado de las tinieblas. Mi nombre es Jesús, y antes de compartirles la historia del día de hoy, les queremos preguntar si les gustan las historias sobre familias disfuncionales. Pues bien, la historia del día de hoy tiene que ver con ese tema, y se titula Buenas noches, hijo. Espero que la disfruten. Nunca pensé que fuera a llegar a esto. Cuando me dijeron que estabas creciendo dentro de mí, sentí toda clase de cosas, desde felicidad hasta pavor, desde ansiedad hasta euforia. El que fuera a ser madre soltera no fue del agrado de mi familia, pero no es como si yo así lo hubiera querido. A tu padre lo conocí en una noche de fiesta, un tipo apuesto, simpático, gracioso. Todo lo que pensé que buscaba en alguien. Después de ese encuentro, jamás volví a saber de él. Y, cosa curiosa, nadie parecía conocerlo. Todos pensaron que quizá era el primo o el amigo de alguien más. Pregunté a todos mis amigos y conocidos, pero al ver las fotos y videos de esa noche, nadie lo reconoció. Así que, entonces, fue con un colado con quien, bueno, ya te imaginarás. Los 9 meses pasaron tan rápida, pero a la vez tan lentamente. Me hubiera gustado que todo hubiera sido diferente. Lo más perturbador fueron las pesadillas que empecé a tener con mucha frecuencia. Nos veía a ti y a mí, en casa, en el parque, de compras, y siempre sentía una presencia siguiéndonos. Algo muy difícil de describir, pero que me hacía despertar sintiéndome completamente aterrada. También empezaron a ocurrir otras cosas. Mi perro, quien había estado conmigo por varios años, empezó a comportarse de manera agresiva conmigo, sin ningún motivo aparente. Llegó al punto que tuvimos que dejarlo en casa de una tía, hermana de mi padre. Ella siempre me dijo que el perro nunca se comportó así en su casa, salvo en las ocasiones en que yo iba de visita. Decidimos que lo mejor sería que permaneciera ahí indefinidamente. Así fue hasta que llegó su final. Algunos ruidos extraños se escuchaban por la casa, durante el día, más que por las noches. Algunas veces eran lo que parecían ser voces. O de vez en cuando, pasos. Y otras veces, golpes en las paredes y en las puertas. Una amiga me recomendó que invitara a un sacerdote a bendecir la casa. Él me dio un rosario, el cual me pidió que siempre tuviera cerca de mí, de preferencia en mi persona. Me dijo que eso ayudaría a protegerme. Las cosas parecieron mejorar después de que el cura fue a la casa, pero siempre sentía como si alguien me estuviera viendo. El parto fue difícil. Hubieron ciertas complicaciones y tuve que ir al hospital de emergencia. Fue por muy poco y solo gracias al trabajo del equipo médico que sobreviví. Estuve en coma por unos días después de tu nacimiento. Y tú en la incubadora, porque habías nacido unas cuantas semanas antes de la fecha esperada. Cuando desperté, pasó algo de tiempo antes de que me dejaran verte. Eras tan regordete y lindo. Me hiciste recordar a tu padre inmediatamente.
Me sentí tan feliz de poder conocerte, de poder tenerte en mis brazos y arrullarte. Llorabas poco, comías tanto como un elefante y dormías como un oso en hibernación. Siempre te cantaba una canción de cuna para hacer que durmieras y siempre, al ver que tenías tus pequeños ojos oscuros cerrados, te recostaba en tu cuna y te decía: buenas noches, hijo. Poco después de que nacieras, empezaron las desgracias. Por supuesto que nunca relacioné nada de lo que pasó con tu existencia, pero todo cambiaría años después. Mi padre fue el primero en fallecer. Notaba que su rostro cambiaba cuando te veía, aunque nunca le di mucha importancia. Cuánto me arrepiento de eso. Él siempre había sido un hombre de campo, fuerte como un roble. Toda la vida me inculcó el valor del trabajo. Aprendí tantas cosas de él, desde cómo alimentar a los animales del rancho, hasta cómo tirar con el rifle de cacería. No conocía a nadie con más entusiasmo, o que disfrutara tanto de la vida como él. Y de repente, un ataque al corazón nos lo quitó. Los médicos lo achacaron a su ritmo intenso de vida y al trabajo pesado. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que eso no era verdad. Mi viejo perro, cada que te veía, se alteraba tanto, como si se tratara de una bestia salvaje y no de la mascota amigable y apacible que siempre había sido. En una ocasión que tuve que visitar a mi tía por petición de mi madre, estuvo a punto de morderte, pero mi tío alcanzó a sujetar su correa antes de que eso pasara. A la mañana siguiente, me llamaron para decirme que encontraron al perro, yaciendo inmóvil en el patio, sin vida. Pasó algo de tiempo y conseguí un mejor trabajo. Mi horario sería diferente, así que tuve que contratar a una niñera para que cuidara de ti durante los días en que mi madre no pudiera ayudarme. Todo parecía marchar bien, al menos por unas cuantas semanas. Y entonces, una noche, después de llegar del trabajo, vi que tenías un moretón grande en un brazo. La niñera me explicó que tuvo que sujetarte fuertemente porque habías intentado salirte de tu cuna, que lo había hecho para evitar que sufrieras algún golpe en la cabeza, me dijo. Se fue a casa y revisé los videos de las cámaras de seguridad ocultas. Pude ver cómo ese día lloraste tanto que le colmaste la paciencia. Algo muy raro en ti. Te levantó por tu pequeño brazo tan fuertemente que, sin duda, eso habría causado el moretón. Llamé a la policía para reportarla. Más tarde fueron a su casa para hablar con ella o arrestarla, qué sé yo. La encontraron sin vida en su habitación. Obviamente que sospecharon de mí, hasta que pude comprobar, gracias a las cámaras, que yo no había salido de mi casa después de hablar con ellos. Creciste y cada vez más gente se alejó de mí. Nadie de mi familia y a veces ni siquiera mi madre quería visitarnos. Y cuando yo pensaba ir a sus casas, siempre me daban alguna excusa para que no fuera. Mis compañeros de trabajo casi me ignoraban por completo, a menos que fuera algo sumamente importante. Mis amigas de toda la vida, una a una, dejaron de responder a mis mensajes. Ya que estabas en la primaria,
fuiste de pocos amigos, o más bien de uno solo. Ese niño era el único que socializaba contigo. Jugabas con él frecuentemente, ya que vivía a un par de calles de nosotros. Parecían pasársela bien. Al verlos divertirse, pensé que quizás sería cuestión de tiempo para que otros niños se unieran a ustedes, para que hicieran más amigos. Pero no fue así. Siempre fueron solo ustedes dos, por años. Me sentía mal por ti, hijo, pero por lo menos tenías a alguien con quien hablar, jugar y compartir cosas. Cuando tenías 13 años, tu amigo, el único amigo que tenías, desapareció una tarde. Sus padres me visitaron para preguntarnos si lo habíamos visto, si teníamos noticias de él. Me pareció muy raro que no quisieran pasar, que insistieran en hablar con nosotros solamente desde detrás de la reja de nuestra casa. Les dije que lo sentía, pero que no sabíamos nada. El Señor te volteó a ver, con una mezcla de terror y furia en sus ojos. Tú le regresaste la mirada, con más intensidad aún. El hombre dejó de mirarte, nos agradeció por responder a sus preguntas, y tanto él como la madre del niño partieron. Hubo una búsqueda exhaustiva por algunos días. Miembros de la prensa y de los medios de comunicación, de la policía y de la comunidad se organizaron para buscar al pequeño. No encontraron nada. No sería sino hasta mucho tiempo después que me enteraría de qué había sido de ese pobre niño. Pero en ese entonces traté de hablar contigo para consolarte por la pérdida de tu amigo, para preguntarte si tú en realidad no sabías nada. Abrí la puerta de tu cuarto y te vi sentado en el suelo, frente a tu televisor, completamente inmerso en tus videojuegos. Te hice las preguntas que pensé debía hacerte. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Estás bien? ¿Pasó algo que tengas miedo de compartir conmigo por temor a que te regañe? Nunca podré olvidar la manera en que pausaste tu juego y pusiste el mando en el suelo junto a ti, casi como si fueras un robot o un ser sin rastro alguno de tener un alma humana. Tus ojos oscuros, iguales a los de tu padre ausente, se fijaron en los míos y, con una frialdad que jamás me habías mostrado, me dijiste que no sabías nada y que además no te interesaba enterarte de lo que encontraran. Esa fue la primera vez que sentí terror al verte, en que por fin empecé a entender por qué había sido que toda la gente que alguna vez había sido muy cercana a mí había ido desapareciendo de mi vida. Había algo terriblemente mal contigo, dentro de ti, algo que no era de este mundo. Me limité a tratar de disimular lo mejor que pude. Te agradecí por tu honestidad. Te dije, buenas noches, hijo, al tiempo que cerraba la puerta de tu cuarto para ir al mío, a llorar en silencio, mientras sujetaba el rosario que me había dado el Padre. Después de unos días, me convencí a mí misma que había exagerado en mi reacción, que, debido a toda la ansiedad acumulada en mí, había llegado a una conclusión, igualmente terrible e inverosímil. ¿Cómo pudiste llegar a pensar que tu hijo sería capaz de tomar una vida? Me pregunté. No pasó nada más hasta un par de años después, cuando desapareció un hombre con quien había hecho buenas migas. Lo había conocido a través de mi trabajo,
aunque no era empleado ahí. A ti pareció no agradarte la idea, hijo. Te habías vuelto más distante que nunca, y lo interpreté como tu manera de lidiar con las cosas de la adolescencia. Aún así, intenté hablar contigo acerca de la posibilidad de que lo conocieras algún día, al igual que en la ocasión en que la tierra pareció haberse tragado a tu amigo de la infancia. Toqué a la puerta de tu cuarto. Me viste con esa mirada tan espeluznante y me dijiste que él no te caía bien. Te respondí que eso era absurdo, ya que ni siquiera te lo había presentado. Y entonces me respondiste que no te interesaba conocerlo. Y volviste tu atención a la película que habías estado viendo. Te dije, buenas noches, hijo, y cerré la puerta de tu cuarto. Me di cuenta que mi reacción de la vez anterior había sido justificada cuando, algunos días después, el hombre desapareció de la faz de la tierra. Nunca más se supo nada de él hasta que me revelaras la verdad. Pero desde ese momento supe que tú habías sido el responsable. De alguna manera, tú habías causado su desaparición. Mi alma empezó a destrozarse entonces, aunque aún faltaba lo peor. Empezaste a cursar tu carrera universitaria. Una noche me dijiste que ibas a una fiesta, lo cual era sumamente extraño. Tú nunca salías a ningún lado. Mi sangre se heló cuando te vi. Eras la viva imagen de tu padre. Te veías exactamente igual a él, en la noche en que lo conocí. Apenas si te pude responder. Está bien, no llegues tan tarde. Sonreíste macabramente, lo cual me llenó de terror. Y dijiste que así sería. Desde el instante en que saliste de la casa, rompí en llanto. Sujeté el rosario que siempre llevaba conmigo, rogándole a Dios que lo que yo ya sabía que era cierto, no fuera así. Las pocas horas que pasaste en esa fiesta, yo las pasé rezando como nunca antes. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando, al día siguiente, el timbre de la puerta sonó? Era una muchacha, buscándote. Saliste disparado de tu habitación. Me dijiste que ibas a salir con ella y te despediste de mí. Al pasar los años, tu relación con ella pareció fortalecerse más. Ambos terminaron sus carreras y poco después anunciaron su boda. A los ojos de todo el mundo, parecían ser la pareja perfecta, pero muy dentro de mí, sabía que nada de lo que aparentaban ser era cierto. A mi parecer, era como si la tuvieras hipnotizada, o bajo los efectos de alguna droga, o embrujo. Tiempo después, empezaste a interesarte en la política. Hablabas de que te gustaría llegar a ser un gran líder un día, no solo en la ciudad o en el país, sino en el mundo entero. Así que te uniste a un partido para aprender cómo funcionaba ese mundo, y así llegar a ser su candidato a la presidencia en el futuro. Muy rápidamente, lograste hacerte de una reputación muy buena. Te consideraron como la próxima gran esperanza para obtener puestos importantes. Mi madre falleció por esas fechas. Días antes de morir, había intentado comunicarse conmigo. No pude contestar la llamada, lo cual me duele tanto. Y así será, por siempre. Me dejó un mensaje de voz en el que me decía que tenía que hablar conmigo sobre ti, urgentemente. Que no podía decirme nada más hasta que fuera a visitarla. Nunca tuve la oportunidad. Cada que intentaba llamarla,
Su teléfono parecía no funcionar y un par de días después la encontraron sin vida en su casa. Fuimos al funeral. Era un día muy lluvioso. Te pedí que me llevaras tú, ya que no tenía ánimos de hacer nada, ni siquiera conducir. Después de que hubieran enterrado a tu abuela, cuando íbamos de camino hacia mi casa, te pregunté directamente, ¿tuviste algo que ver con su muerte? Por un cortísimo instante, vi esa mirada fría y aterradora en tus ojos otra vez. Me preguntaste que de qué estaba hablando. Sí, así como tuviste que ver con todo lo demás que he pasado, te dije. Ya no eras tú. Tu rostro, aunque se veía como el tuyo, el de mi querido hijo, lucía completamente diferente. Una risa que se convirtió en la carcajada más diabólica que jamás haya escuchado. Escapó de ti. Me confesaste todo. Mi padre, el perro, tu amigo, el hombre que conocí, la niñera, mi madre y muchas otras personas de las cuales no tenía idea. Todo había pasado porque tú así lo habías querido, porque te estorbaban o podrían hacer algo para dañarte o detenerte en el futuro, que a mí me habías permitido vivir porque me necesitabas para sobrevivir cuando eras niño, y no porque me hubieras querido alguna vez. Que siempre había algo que parecía protegerme de ti, pero que eso terminaba ese día. Me dijiste que tu padre te había visitado toda tu vida, en sueños o manifestándose en la casa. Sembró en ti la semilla del mal. Te reveló tu verdadera naturaleza. Te educó para que no tuvieras remordimientos. Para que algún día la humanidad te viera como su salvación. Aceleraste. El coche se empezó a derrapar. Todo lo que recuerdo es que saliste de la carretera mientras yo te suplicaba que te detuvieras. Caímos en un río y el coche se llenó de agua rápidamente. Y después, solo oscuridad. Desperté río abajo. No sé cómo logré salir del coche, pero supongo que el río me arrastró varios kilómetros mientras estaba inconsciente. De manera milagrosa. No parecía tener ninguna fractura o daño de consideración. Pude caminar y me di cuenta de mi ubicación. No estaba muy lejos del que había sido el pequeño rancho de mi padre. Después de su muerte, mi madre había vendido los animales y el equipo, pero la propiedad siempre siguió siendo nuestra. Me dirigí hacia ahí, tardando casi una hora en llegar. Entre lágrimas, tomé la decisión más difícil de mi vida. Tendría que hacer todo lo posible para detenerte. Todo lo que tenía conmigo era mi teléfono, la ropa que traía puesta y mi rosario. El teléfono estaba dañado irreparablemente, lo cual era bueno, ya que así no podría ser localizada por nadie. Había ropa en la casa todavía. Tendría que buscar mi comida en el campo, pero gracias a las enseñanzas de mi padre, eso no presentaría mayor problema. Había un pequeño radio de baterías, el cual me serviría para obtener información y entretenerme. De vez en cuando me vi forzada a tener que ir al pueblo cercano para obtener algunos suministros. Tenía que ser sumamente discreta, ya que todavía había gente que podría reconocerme. Así que iba casi siempre tarde, por las noches.
para tomar lo que necesitaba. Pasó algo de tiempo. Escuché tantas cosas sobre ti en la radio. Habías decidido lanzarte como el candidato para la alcaldía de la ciudad. Contabas con el apoyo de la mayoría de la gente, quienes te consideraban un líder carismático. Te ganaste sus simpatías después de anunciar que yo había fallecido en el accidente esa noche. Pensé en cómo sería posible que no estuvieras enterado que había sobrevivido, al tener habilidades para hacerlo. Deduje que mi rosario, aquel que me había sido obsequiado por ese sacerdote hace tantos años, me protegía contra tu padre y contra ti. Me enteré que darías un discurso en la plaza principal de la ciudad. Esa noche sería cuando te volvería a ver. Hoy tomé un aventón para llegar a la ciudad, con una pequeña maleta, en la cual se encontraba el viejo rifle de caza de mi padre. Me dirigí hacia la plaza, específicamente a la torre del reloj. Todos estaban tan atareados con la organización del evento que ni siquiera se dieron cuenta que entré y subí las escaleras hasta llegar a la cumbre. La vista hacia la plataforma en donde darías tu discurso era inmejorable. Pasé todo el día llorando. Tuve dudas acerca de lo que iba a hacer. Quizás solo necesites ayuda médica o religiosa, pensé mientras lloraba. Estaba buscando cualquier razón para no verme obligada a seguir adelante. Mi corazón de madre, a pesar de todo, aún tenía algo de amor por ti. Pero supe que si no lo hacía, mucha gente pagaría las consecuencias. La hora se acercaba. Las luces de la plaza se encendieron. La multitud parecía estar muy animada. Estallaron de júbilo cuando anunciaron que habías llegado. Saliste a la plataforma, levantando tu brazo y saludando a la gente. Empezaste tu discurso. Cada una de tus palabras parecía embrujar a la muchedumbre, haciéndolos vitorear con las promesas que les hacías. No podía esperar más. Tomé el rifle y apunté. Te vi a través de la mirilla telescópica mientras que tus palabras hacían eco en el aire. Vi tu rostro y casi me arrepiento. Respiré profundo y justo antes de apretar el gatillo, pronuncié las últimas palabras que tenía para darte. Repetí la frase que te había dicho en tantas otras ocasiones. Buenas noches, hijo. Esta ha sido la historia titulada Buenas noches, hijo. Espero que la hayan disfrutado. Antes de despedirnos, y como es costumbre, queremos mandar saludos a la gente que ha estado apoyando el canal. Al ver los videos, dejar sus comentarios y sobre todo, suscribirse. En especial a la gente de México, Estados Unidos, Colombia, Perú y Argentina, que son los lugares en los que más nos han estado viendo últimamente. Y también queremos aprovechar la ocasión para pedirles de favor que nos ayuden y compartan el contenido del canal, ya que en las últimas semanas hemos notado como que el famoso algoritmo nos ha estado restringiendo un poco. Como siempre, les agradecemos su apoyo y esperamos que así podamos seguir creciendo. Y también queremos recordarles que tendremos una transmisión en vivo el próximo lunes 15 de mayo, ya que estaremos celebrando lo que será el primer aniversario del canal. Así que los invitamos de la manera más atenta y esperamos que puedan pasar por ahí aunque sea un momento, para dejarnos un saludo o un comentario, el cual por supuesto estaremos anunciando en la transmisión. Y por último, queremos recordarles que pueden visitarnos y seguirnos a través de nuestras otras páginas de redes sociales. Les queremos recordar que pueden enviarnos sus vivencias e historias paranormales a nuestro correo o por mensaje directo
para que así podamos compartirlas en nuestra página de TikTok. Mi nombre es Jesús y me despido, no sin antes recordarles que los espero la próxima vez, para juntos atender el llamado de las tinieblas.